Cámara de Diputados, Televisión. Presenta Homenajes en la Cámara de Diputados. Mario Palestro Rojas, militante socialista de toda una vida, falleció la noche del miércoles 10 de mayo del 2000 a la edad de 78 años. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El primer escaño en la Cámara Baja lo ocupó en 1953. En adelante sería reelecto diputado por otros 5 períodos, siempre representando al mismo distrito, el antiguo tercer distrito de Santiago, actualmente 28, que comprende la comuna de San Miguel, comuna que lo distinguió con el título de hijo ilustre y de la cual Palestro fue también alcalde y regidor. Además de su grueso bigote que le era característico, se le recuerda por su histrionismo, por la fuerza y la vehemencia con que defendía sus ideas en los acalorados debates durante los difíciles días previos al golpe militar. Como muchos otros dirigentes socialistas, en 1973 Mario Palestro fue exiliado. Se radicó en Noruega y más tarde en Venezuela. Al regresar a Chile, se incorporó nuevamente a la actividad parlamentaria. A pocos días de su muerte, la Cámara le rindió un sentido homenaje, en el que reiteradas veces se escuchó la palabra consecuencia. Todos los sectores políticos coincidieron en señalar que Palestro fue un hombre de principios, fiel a sus ideas, honesto y consecuente hasta el final. Al pan, pan, al vino, vino, al pueblo, pueblo. Pocas cualidades resultan más refrescantes en la actividad pública que el encontrarse con las palabras de un hombre que no vacila en llamar a las cosas por su nombre, con aquellos que no tienen dificultad para fijar sus posiciones con claridad, los que saben levantar sus banderas con simpleza, la misma simpleza del pueblo al que quieren representar. Pienso por lo mismo que sería una ofensa a esa forma de ser de Mario Palestro el que quienes fuimos sus circunstanciales adversarios pretendiéramos disimular nuestras diferencias. Mario Palestro nunca renegó de sus ideas, ni de sus dichos, ni de su historia. Palabras como pueblo, compañero, unidad popular, salieron de su boca sin complejos hasta el último día. Es un hecho paradójico, pero innegable, que actitudes como no modificar las opiniones ni el discurso durante toda una vida política, que alimentarse siempre de una misma doctrina, son actitudes de dos caras, de doble lectura, actitudes donde algunos con genuina admiración pueden ver consecuencia, coherencia, y donde otros pueden ver señales de obstinación o intransigencia. Actitudes que han dado origen a algunos de los testimonios personales más notables de nuestra historia, pero que también fueron causa de algunas de las etapas más dolorosas de nuestra historia. Pero cuando pienso u observo los acontecimientos que derivaron en su salida de esta Cámara de Diputados, veo emerger otro rasgo, otra faceta de la personalidad y el carácter de Mario Palestro. Cuando uno ve a un dirigente político dispuesto a asumir costos personales por defender su punto de vista, a alguien que no vacila en sus opiniones aún frente a la amenaza de enfrentar grados de aislamiento, que no duda en arriesgar sus cargos políticos y cuotas de poder por defender y ser fiel a su discurso, yo veo ahí asomarse a un hombre con libertad interior. Mario Palestro era evidentemente de otra madera, de otra pasta. Y es que no obstante haber pasado gran parte de su vida en contacto con las esferas del poder y la influencia pública, él nunca se contagió con ese virus debilitante de toda vocación pública que es el arribismo político y social. He ahí un legado para todos.
para amigos y adversarios, para todos por igual. Mario nos enseñó a ser veraces. Dijo siempre lo que pensaba y sentía. Se podía estar en desacuerdo con su planteamiento, pero nadie podrá decir que Mario mentía. Fue un hombre fuerte para defender sus ideas, conceptos y principios. Múltiples fueron los momentos de su vida en que demostró esta cualidad, ya sea cuando fue joven y quizás inexperto, o maduro y experimentado. Valores como la justicia, la libertad, la igualdad, la paz y la democracia, arraigados de siempre en su corazón, fueron expuestos por él con la fuerza de la razón, contrariando incluso el lema del escudo nacional. Pudo encontrársele también, como en ocasiones no tan cercanas, participando en acalorados debates que se embocaban en pugilato, producto del apasionamiento de la discusión política de la época, en que los pupitres existían tinteros y después ceniceros, pero jamás, nunca, dio motivo alguno para ser idealizado como uno de los 10 personajes más buscados por el gobierno militar que derrocó al presidente Allende. Mario Palestro tenía como su única arma su palabra, su experiencia y su bondad, pero nunca una de aquellas que matan a personas, menos cuando más aún se trata de hermanos. Por ello se fue al exilio, no voluntario. Una L marcó su pasaporte. Noruega y Venezuela fueron testigos de ese carisma y sobriedad que le fueron tan característicos, de esa entrega generosa y humilde que no escatimó en derrochar en las diversas ocupaciones que debió realizar para sobrevivir con dignidad el exilio lejos de su pueblo, atormentado por no conocer el destino de sus muchos compañeros y amigos. Héctor Olivares, nuestro negro Olivares, y Carmen Lazo, 2 camaradas socialistas, diputados y diputadas por varios periodos parlamentarios, nos han contado que nunca perdió la confianza por la recuperación de la democracia en Chile y que estando con él, exiliados en Venezuela, viviendo en las mismas difíciles condiciones para ganarse la vida, no perdió su ánimo, ni el corazón bondadoso que tanto le caracterizó. En efecto, Mario nos entregó siempre ejemplos de solidaridad, no solo porque compartía su experiencia dando consejos a los más jóvenes, repartiendo su pan y vino sin condiciones, irradiando simpatía y respeto, aún entre sus detractores, sino que predicando con hechos y no con palabras, ocupando gran parte de su dieta entre los más necesitados de su comunidad. Su casa fue siempre hogar y refugio para los afligidos, sin distinción de credos ni colores políticos. Su puerta siempre estuvo abierta para acoger a quienes lo requirió. Una vez, en el periodo legislativo 90-94, cuando Mario se sentaba allí, un compañero diputado de mi bancada sufrió una estafa económica importante y muy difícil de enfrentar. Mario se le acercó en silencio, muy en silencio, y sin comentarlo a nadie, autorizó en tesorería el anticipo completo de algunas dietas mensuales para sacar del conflicto al colega en apuro. Mario no está aquí, ni mi colega beneficiado tampoco, pero él dio testimonio de un gesto admirable que retrata al compañero Palestro en su justa y real dimensión, solidaria y de asistencia al próximo, que es parte integrante de su noble legado, por el que fue tan querido en vida y recordado siempre, ahora en su partida. Junto con mencionar la honestidad, la autenticidad y la consecuencia que marcó el ejercicio del quehacer político de Mario Palestro, los parlamentarios recordaron que a pesar de sus enérgicas intervenciones en el hemiciclo, profesaba un profundo respeto por los diputados que estaban en las tiendas contrarias, a quienes siempre consideró sus adversarios políticos y no sus enemigos. Tengo la gran satisfacción de irme sin odios, resquemores ni espíritu de venganza, sino como amigo de todos los parlamentarios presentes y funcionarios de la Cámara. Me voy sin ningún rencor. Fuimos adversarios políticos, pero no enemigos. Cuando uno decía alguna cosa o planteaba algún problema, no lo hacía con espíritu de venganza. En mi caso,
Sencillamente defendía las ideas socialistas que asumí hace cerca de 60 años. Con estas palabras, el martes 8 de marzo de 1994, en este mismo hemiciclo, se despedía de la actividad parlamentaria Mario Palestro Rojas. Su último discurso expresaba sentimiento de nostalgia, de aprecio para amigos y adversarios y de anhelo porque la gente humilde y más modesta de nuestro país viera el fruto de nuestro esfuerzo y trabajo. Mario, como nadie, supo comprender el sentir de ese pueblo por el cual luchó y del que se sentía parte integrante. Nunca trató de ser lo que no era ni aparentar pertenecer a una clase o grupo especial. Por el contrario, fue auténtico y ello le permitió entender las necesidades de su gente. Esa que desde 1953 representó en esta Cámara, durante sus 6 periodos como diputado por el tercer distrito de Santiago. No es esta la oportunidad de enjuiciar su labor política ni las ideas que defendió. Esa tarea le corresponde a la historia, la que tendrá que apreciar los hechos sin la subjetividad de quienes los hemos vivido. Hoy debemos recordar al compañero, al amigo, al Mario chispeante que nos hacía reír con sus salidas llenas de dichos populares y que nos acercaba a esa realidad que nuestro pueblo, simple y sencillo, del que nos es tan fácil alejarnos. Se ha dicho que Mario Palestro no entendió los nuevos tiempos, que su discurso era del pasado y que se sentía marginado de la política de los acuerdos. Sin embargo, si uno analiza sus palabras, particularmente su discurso de despedida al que antes me referí, verá que Mario entendía perfectamente lo que sucedía y que sentía un verdadero cariño por sus colegas, por sus amigos y compañeros, como él decía, e incluso por aquellos que estaban en las bancadas del frente. Hablar con Mario era mirar en una enciclopedia de la política nacional de los últimos 50 años. Conocía a los actuales políticos, pero siempre hacía referencia a los que actuaron en el pasado, recordando a viejos diputados o senadores, a sus virtudes y defectos, y a la forma en que se ha construido nuestra historia, esa que tiene tantos sabores, que nos ha sido dulce, pero también amarga. ¿Cómo no ha de conocer de amarguras si le tocó vivir con ellas? Debió en los días de oscuridad abandonar el país. Lo hizo sin su bigote, con su pelo teñido de rubio, aparentando ser extranjero. ¡Qué situación más tragicómica! ¿Quién podría pensar que Mario Palestro pudiera pasar por un extranjero en su propia tierra? A nombre de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, te digo adiós, Mario, que el recuerdo de tu figura siempre esté presente, que tu lucha sea una inspiración para estar con aquellos que más nos necesitan, que algún día no existan las barreras que nos separan entre amigos y adversarios y podamos ser compañeros en el engrandecimiento de este Chile que tanto quisiste. Adiós al amigo, adiós Mario. Ha dejado de existir Mario Palestro Rojas, distinguido diputado del Partido Socialista, de emblemática actuación en un periodo muy confrontacional de la República, época en la cual violentas pasiones labraron una profunda división en nuestra convivencia ciudadana. Ciertamente, se requeriría tener grandeza de alma y sangre fría para terciar en ese gran debate nacional. Palestro fue una figura destacada en el Parlamento de aquellos años porque era un fogoso combatiente por lo que él y su partido estimaban como el camino más adecuado y valedero para alcanzar la justicia social que reclamaban los trabajadores chilenos. Su acción parlamentaria fue la de un caballero que a visera levantada quebraba lanzas por su pueblo y en especial por sus queridos habitantes de la entonces aguerrida comuna de San Miguel. Esta Cámara fue su redondel,
donde campeó por sus principios e impuso un estilo oratorio e histriónico que fue en él su sello inconfundible, que lo perfiló nítidamente ante la opinión pública y le creó un aura que era su capital político traducido en la sólida adhesión de su fiel electorado. Solo pudo derrotarlo la división producida en el seno de su propia tienda partidaria en la comuna base de su organización electoral. Aunque Mario Palestro y yo militáramos en tiendas ideológicamente muy distantes entre sí, nos guardábamos recíprocamente un respeto que duró el tiempo de nuestras vidas, porque tras el exterior de un ardoroso combatiente, en el corazón, en el alma de Mario Palestro bullía un calor humano y una bonomía que fuera del hemiciclo y del bregar político se manifestaba ampliamente. Era, además, sensible a las manifestaciones artísticas. Admiraba la pintura con pasión. Representamos ambos en esta Cámara al mismo distrito electoral, y eso, lejos de distanciarnos y transformarnos en ardorosos rivales, contribuyó a acercarnos y a respetarnos como adversarios, impidiendo, como decía Palestro, que nos consideráramos enemigos. Los parlamentarios recordaron también durante el homenaje que Mario Palestro fue un diputado auténticamente popular, en contacto permanente con las habitantes de las comunas que representó, en especial San Miguel, donde fijó su residencia junto a su mujer y a sus 5 hijos, donde falleció la noche del 10 de mayo víctima de un coma diabético. Tengo gran satisfacción en irme sin odios, termina Palestro, ni resquemores ni espíritu de venganza, sino como amigo de todos los parlamentarios y los funcionarios de la Cámara. Me voy sin ningún rencor. Fuimos adversarios políticos, pero no enemigos. Señor presidente, estimados familiares, estimados colegas, así partía Mario Palestro hace poco más de 6 años, con el alma limpia, con la certeza de haber sembrado afectos que hoy son inolvidables recuerdos. Digamos que prestigió la labor parlamentaria con sombría, generosidad y talento. Hoy nos ha dejado y los diputados radicales le rendimos nuestro homenaje. Y por su contribución a la preservación de la democracia, nuestra gratitud. Sentimos que al irse se ha ido un hombre grande que era parte de nosotros mismos. He dicho. Fuimos colegas con Mario Palestro en 1973, un parlamento que reflejaba la profunda división y el hondo rencor en que estaba sumida la sociedad chilena. En una oportunidad, hasta golpes nos dimos los diputados en el hemiciclo de la Cámara. Sin embargo, Mario Palestro jamás participó en hechos de violencia y nunca descalificó a quienes pensábamos distinto. Lo conocí a los pocos días de haber sido elegido diputado por Colchagua. Yo era el parlamentario más joven. Canal 13 nos invitó a un foro en que participaron también, recuerdo, los diputados Sergio Saavedra, Joseca de Martori y el propio Palestro. Terminado el foro, el entonces moderador, don Adolfo Yankelevich, nos invitó a compartir unos minutos. Esos minutos fueron 2 o 3 horas que me permitieron descubrir al gran hombre, al gran caballero y al gran colocolino que fue Mario Palestro. Solo estuvimos en la misma Cámara de Diputados unos meses, hasta septiembre de ese año de 1973. En esos días aprecié sus valores y hasta el día de hoy me cuentan en lo que corresponde actualmente a mi distrito, pero que en 1973 era el 3er distrito de Santiago al que representaba Palestro, cómo llegaba a esas humildes casas de Puente Alto o de La Pintana
para estar junto a compañeros suyos que habían fallecido o que estaban enfermos. Fue siempre solidario, generoso, alegre y optimista. Quiera Dios que su ejemplo nos sirva para aprender a respetarnos más en la diversidad y a comprender que solo queriendo de verdad a los demás podemos ser tan inmensamente felices como lo fue él. He dicho. De esta manera se da por concluido el homenaje a la Cámara de Diputados al exdiputado Mario Palestro Rojas y ofrezco mis condolencias a la familia, a toda la familia, a nombre de la corporación. Muchas gracias. Cámara de Diputados Televisión presentó Homenajes en la Cámara de Diputados.